buen día, mi nombre es Fiji Morales Acosta y hoy voy a hablarles acerca de la educación física y su contribución al desarrollo integral de los niños en la primera infancia. Educación física y su contribución al desarrollo integral de los niños en la primera infancia. Como ya lo mencionamos, este es el tema del cual voy a estar hablando hoy y que es un tema que es relevante, realmente relevante porque debemos como docentes saber cuáles son los aspectos fundamentales que debemos poner de base para poder llevar a cabo pues una correcta educación física y sobre todo estar en el desarrollo de los niños, ¿no? Para poder ser personas que conozcan su cuerpo, que lo valoren y pues bueno, aquí está esta parte de la educación física. Antes de entrar completamente al tema, voy a dar una pequeña y esto es en cuanto al concepto de educación física. Ya lo hemos visto en varias ocasiones con diferentes referencias bibliográficas, diferentes lecturas que se nos han dado durante la materia, durante dicha. Y pues bueno, aquí lo que cabe mencionar es que debemos de recopilar todos los conceptos que se nos ha dado de educación física y ponerlo en uno. Aquí, en cuanto a la parte que nos llega a dar de esta información, pues bueno, se va a adecuar el concepto, ¿no? Y en sí, la educación física, sabemos que es una disciplina que lo que busca es intervenir de alguna forma, de forma ya sea sistémica o también de forma intencional, llegar a formar o desarrollar de forma integral a los alumnos, ¿no? ¿Qué vamos a querer hacer aquí? Pues bueno, desarrollar la corporeidad y también la motricidad. Esto de acuerdo a los diversos contextos socioculturales en el que se llega a encontrar el alumno. Bueno, entrando en materia, comenzamos con el primer subtema, que es ¿cuál es el sentido formativo de enseñar educación física a los niños desde la primera infancia? Es esencial que sepamos, pues bueno, para qué es la educación física en niños pequeños, porque hemos estado viendo que es súper genial cuando estamos trabajando con personas grandes que nos entienden súper bien, y ok, solamente das indicaciones y las acatan a la perfección. Y sabemos que ya tienen un completo rendimiento, ya tienen más rendimiento, tienen pues la fuerza para hacer diferentes actividades, pero en cuanto a la primera infancia, que son niños pequeños, pues cómo entraríamos, ¿no? A dar una educación, a la educación física. Y pues, bueno, aquí pongo dos puntos importantes o aspectos importantes, que es de lo que rescaté de todo esto, que en sí para qué es importante hacerlo desde edades pequeñas. Y bueno, el primer punto, desarrollo de capacidades corporales y motrices. ¿Qué hacemos aquí? En el desarrollo del individuo como un todo. Lo que vamos a hacer es que el niño desarrolle todas las habilidades o facultades, ya sean físicas, intelectuales, motrices y también las perceptivas. Y pues bueno, todas estas que sirvan, como lo decía anteriormente, que sirvan para que puedan desarrollarse en los contextos en el que se lleguen a estar presentando. Y bueno, si se da este desarrollo, eso es lo que nos plantea, pues en sí la educación física, ¿no? En general. Pero si este desarrollo se llega a dar en las edades tempranas, como es la primera infancia, va a ayudar mucho en cuanto a las actividades, el empleo de actividades lúdicas o los juegos motores. ¿Por qué? Nos va a llegar a posibilitar una adquisición de habilidades nuevas, tanto motrices, competencias de forma operativa que van a estar incrementando más que nada la capacidad de los niños de responder ante diferentes acciones, van a saber cómo responder y sobre todo que van a ser personas capaces de estar y desarrollarse, lo vuelvo a repetir, en el contexto en el que ellos se encuentren. El aspecto número 2, que también es muy importante, la empatía, respeto, cooperación y reciprocidad. Esto, pues dirán que tiene que ver, ¿no? Pero aquí el niño, ¿qué pasa? Le damos esta capacidad para que él desarrolle todas las habilidades
motrices, facultades físicas, intelectuales y también las emocionales, ¿no? Las emocionales también participativas porque también buscamos que participen con sus compañeros. El niño cuando tiene todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a sentir y sobre todo no sentirse, va a ser una persona competente, de forma que, pues bueno, va a saber qué hacer, cómo hacerlo y de qué forma va a actuar dependiendo del contexto en el que se llegue a encontrar. Además de desarrollar la parte motriz que lo habíamos estado mencionando, pues bueno, también se va a desarrollar o se va a promover el desarrollo de la empatía, el respeto, la cooperación y sobre todo también la reciprocidad, ¿no? Esto, como va a estar en conjunto con sus compañeros, pues bueno, también se va a ver esta parte, que todo esto se desarrolle, que convivan, que, ok, puede haber competencia entre niños porque es normal que haya competencia, pero sobre todo la solidaridad, ¿no? Que debemos de acompañarnos, debemos de respetarnos y sobre todo cooperar. Si es que hacemos actividades en equipo, pues sobre todo eh, cooperar. Y pues bueno, estos en sí son factores determinantes para poder comprender y poner en práctica el cuidado de sí mismos, de mi cuerpo. Voy a cuidarme yo, voy a cuidar a mi compañero, eso es lo que queremos. Y ante estos dos aspectos que llegan a ser importantes, pues bueno, ¿qué es lo que llega a pasar? Hacemos una conectiva con la educación física y el desarrollo integral. ¿Por qué el desarrollo integral? Porque mantiene el cuerpo sano, en actividad y sobre todo en desarrollo. Vamos a hacer este desarrollo cognitivo, físico, aparte de también hacer el desarrollo empático con nuestros compañeros. Número 2. ¿Para qué enseñar educación física en la educación inicial? ¿Por qué es importante? Pues bueno, esto nos va a ayudar sobre todo para promover la constitución corporal y motriz de los niños, ya sabemos lo que habíamos mencionado anteriormente, sobre todo desarrollando las capacidades y también adquiriendo habilidades que a lo mejor el niño no tenía, pero ahora las comienza a mostrar. Vamos a propiciar en sí todas las prácticas de hábitos y también de actitudes del cuidado de sí mismo. Me debo de cuidar y a mis compañeros también, ¿no? Esto en las actividades motrices que lleguen a desencadenar, no sé, juegos que a lo mejor ellos nunca habían jugado, pero se les da la indicación, lo comprenden, ok, sé que nunca lo había jugado, pero como es nuevo o sé que tiene, es un poquito más de lo que yo puedo hacer, a veces así son los niños, pues bueno, me debo de cuidar, ¿no? Facilitar la exploración, el disfrute y también el cuidado del medio ambiente. Esto, pues bueno, a través de la práctica, tanto de actividades lúdicas como motrices en el niño. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? También no solamente es del cuidado de mí mismo, sino decíamos de los demás. Y a los demás no nos referimos solamente a nuestros compañeros, sino también a la parte de que deben de comprender que mientras me cuida a mí, puedo cuidar también el ambiente en el que me voy a desempeñar. También vamos a hacer una adquisición de seguridad, de autonomía y también de la confianza en sí mismos. Ellos van a estar confiados, van a tener esa capacidad de decir yo puedo, porque han ido desarrollando estas habilidades conforme el paso de los años, ¿no? En cuanto se tienen educación física desde una temprana edad. Y bueno, participación en juegos motores. Esto sobre todo asumiendo roles y también respetando reglas. Aquí va la situación de poder ser empáticos. Y sobre todo, respetar los roles, ¿no? Cuando a lo mejor hay roles de mando, roles que deben de hacer caso a las indicaciones. Esto es importante, por eso la colaboración. Y vamos hacia el tema número 3, que así, este nos dice en sí, ¿qué contenidos de educación física es necesario enseñar en la educación inicial? Y aquí es una cuestión extensa, pero es importante mencionarlo, realmente es importante mencionarlo. Y
debemos de tener en cuenta que se debe de poner conceptos claros, no los núcleos temáticos. Estos se subdividen y nos dan a estas capacidades que ya vamos a ver aquí en pantalla. Las capacidades perspectivas. Esto en cuanto a las capacidades motrices, ¿no? Ok. Las capacidades perceptivas, esa en sí nos van a dar la capacidad sobre todo de recibir, de codificar y sobre todo organizar la información que llegamos nosotros, o el niño más que nada, a captar. ¿A través de qué? Pues bueno, de las diferentes vías de sensibilidad. Aquí se utiliza más que nada los patrones de percepción que van a permitir al niño interpretar la situación en la que se encuentra y sobre todo darle un significado. Aquí van a ser significativos al 1000% las capacidades perceptivas, porque van a estar involucradas las vías de sensibilidad, que pueden ser, pues bueno, la vía tacto, olfato y también oído. Y después vamos con las capacidades lógico-motrices, que estas son las tácticas. En sí, estas nos ayudan o permiten más que nada a resolver las situaciones problemáticas de forma motora a partir de considerar diferentes alternativas y sobre todo eligiendo la más adecuada para poder alcanzar el objetivo deseado. Aquí las capacidades intelectuales van a estar aplicadas en el ámbito de lo motor. Aquí va a ser lo motor a máxima expresión, ¿ok? Y luego vamos con las capacidades relacionales, que en sí aquí es para poder aumentar la vinculación con los demás, para poder agruparse y sobre todo establecer ciertos acuerdos, las normas, también las reglas, y para hacer la convivencia posible y sobre todo tener metas en común. Como equipo, ok, vamos a plantear metas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? No, pues vamos a hacer esto de acuerdo a la actividad que nos pusieron y debemos de llegar a la meta, ¿no? Esos son las metas en común que ellos van a poner. Y vamos con las capacidades coordinativas, que estas en sí más que nada van a ser los procesos de control del sistema nervioso. En sí, estos van a comprender reacciones, acoplamientos, ciertas diferenciaciones, una transformación y la orientación espacio-temporal. También vamos a estar hablando aquí en cuanto a coordinación, ya que son coordinativas. Pues bueno, aquí es netamente la cuestión de percepción. La percepción. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo me voy a acoplar? Si estoy en una situación difícil, ok, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo me debo de orientar? Es un espacio diferente, es lo que estoy viendo, pues ok. Ya vi que no puedo correr, si corro en este lugar me voy a caer, ¿qué es lo que hago? Voy a caminar. ¿O qué es lo que voy a hacer? Voy a gatear para asegurar no caerme. Eso es lo que nos hablan ese tipo de capacidades coordinativas. En cuanto a capacidades condicionales, estas en sí van a ser más que nada de lo energético. En sí, la presencia más notable aquí es de la condición para el movimiento neto, que el movimiento sea posible. En sí, aquí nos va a hablar más de comprender la fuerza, la resistencia y también la velocidad, hablando aunado esto, la flexibilidad. Esas son más que nada las condiciones que llega a tener el niño, pues cuánta fuerza tengo, cuánta resistencia, la velocidad, flexibilidad, todo esto en cuanto a las condicionantes o a las capacidades que llegan a tener. Y ahora vamos a hablar de las habilidades motrices generales. ¿Qué son estas? Pues bueno, estas son las primeras manifestaciones del ser humano. Por eso nos dice que son generales, porque en sí todas deben de presentarlos en una primera instancia. Cuando somos pequeños, pues es lo general, lo que todos deben de presentar. Y posteriormente, cuando
el ser humano o el niño va creciendo, va creando diferentes habilidades motrices, dependiendo de las actividades que éste llegue a realizar. No es lo mismo que un atleta a una persona que pues es sedentaria, que casi no hace actividades. Entonces, estas son dependiendo de las actividades, cuál es el ritmo de vida, el tipo de vida, cómo la vives, dependiendo. Y bueno, en sí, las capacidades o las habilidades motrices generales son producto de una maduración nerviosa normal. Es cuando una persona, pues bueno, está sana, gracias a Dios, y también llegan a compartir con las habilidades manipulativas, perdón, que estas en sí son propias de algunas personas y sobre todo de los humanos, ¿no? Vamos a hablar acerca de las habilidades motrices, que estas se llegan a agrupar en tres. Tenemos las habilidades de locomoción, habilidades de no locomoción y las habilidades manipulativas. Empezamos con las habilidades de locomoción. En sí, estas lo que nos van a permitir hacer es el desplazamiento en el espacio. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues bueno, como ejemplo nos dice que podemos hacer a una reptación, un gateo, una posesión cuadrúpeda, un galope, los saltos, apoyos, trepar, alguna atracción, transporte, todo esto que llegue a permitir que la persona se pueda desplazar en el entorno en el que se encuentra. Como les mencionaba en los puntos anteriores, pues bueno, decíamos que si el niño ve que si empieza a correr, se cae, bueno, ¿qué voy a hacer para no caer? Ok, comienzo a caminar despacio. O sabes que voy muy lento despacio, comienzo a hacer ligeros saltos o a galopar. O sabes que pues no, eso no me está haciendo bien o no me funciona, ok, voy a hacer gateo para ir a la segura. Pongamos eso de ejemplo. Eso es en cuanto a habilidades de locomoción. Ahora vamos con habilidades de no locomoción. Estas en sí pueden ser tanto de estabilización o posturales. Estas, por ejemplo, puede ser cuando una persona está erguida, cuando llega a posicionar la cabeza de forma recta, lo más recta posible, a sentarse, a pararse, a balancearse, a hacer una flexión, alguna extensión, a realizar giros o incluso a rotar. Esto pues no tiene que ver en cuanto a locomoción, solamente son en estar en una postura, en una postura que se nos indique y pues bueno. Las habilidades manipulativas, estas en sí van a implicar el uso de todas las extremidades, en caso de manos y pies. ¿Ok? Y bueno, van a estar directamente relacionadas con el uso de algunos objetos u órganos de los sentidos, como el olfato, el oído, el tacto, y también vamos a utilizar algunos estímulos como es la presión, el lanzamiento, el golpe, una recepción o hacer rodamientos. Esto más que nada para tener la percepción, ¿no? Manipulativo, todo, propiocepción, todo tiene que ver con las habilidades manipulativas. Seguimos con los juegos motores. ¿Qué son los juegos motores? Bueno, estos juegos son los que llegan a implicar de alguna u otra forma el compromiso corporal o la acción motora, ¿no? En el contexto de ciertas reglas. Aquí van a haber reglas y es por eso que se mencionaba al inicio que es indispensable que no solamente sea un juego, ¿no? Un juego de, ok, vas a jugar y listo. No, también deben de seguir ciertas reglas para que exista el compañerismo, la cooperación y puedan estar lidiando bien entre sus compañeros, todos los niños. Estos juegos, más que nada, pues bueno, nos van a permitir también integrar todas las habilidades que como niños van desarrollando y van probando también y que van logrando en el transcurso, pues, de los aprendizajes que han ido obteniendo, ¿no?
A través de estos juegos, pues bueno, los niños van a aprender a cooperar, también van a aprender a aceptar a todos sus compañeros, cuáles son sus actitudes, sus acciones, todo eso. Y también a acordar reglas. Acordar reglas, pues bueno, tanto a proponerlas como a aceptar a la que nuestros compañeros van a estar haciendo. En este caso, los niños van a aprender también a ser democráticos, ¿no? A respetarlas igual que sus compañeros. Y bueno, los juegos motores se van a llegar a clasificar o a diferenciar en dos tipos. Estos son los juegos motores funcionales y los juegos motores reglados. Y como su nombre lo dice, pues bueno, están determinados por ciertas reglas. Tenemos a los juegos motores. Estos pueden ser utilizados por los niños como ejercicio, ¿no? De acción y habilidades motrices durante la infancia. Y pues bueno, aquí como docentes nosotros vamos a aprender a aceptar la repetición de estos juegos, porque estos juegos pues bueno van a ser durante toda la infancia, son los que más le gustan a los niños y pues bueno, son también los que les van a ayudar a crecer en cuanto a su cuestión motriz. Pero si queremos poner ya la cuestión de la socialización y aceptación, vamos a introducir los juegos motores reglados. Y como les decía, estos tienen reglas. Estos, los reglados, nos van a proporcionar la centralización y descentralización. Vamos aquí sobre todo a explorar los comportamientos sociales y a reconocer a las demás personas que ellos también tienen necesidades y pues bueno, también tienen deseos, ¿no? Los juegos de motor reglado van a tener diferentes constitutivos. Y bueno, el número 1, como su nombre lo dice, tienen reglas. Y las reglas van a comenzar siendo tanto simples como evolucionadas. Estas pueden ser evolutivas, pues bueno, pueden llegar a ser reglas más complejas, pueden ser reglas variadas o incluso reglas que se llegan a modificar o crear por el mismo grupo. Tenemos también al espacio y al tiempo, y en sí este va a implicar los lugares de juego, ¿no? Va a tener diferentes dimensiones en cuanto al espacio físico que lleguen a delimitar las reglas. Esas se sujetan con las reglas dependiendo. Y dentro del espacio de juego van a estar los espacios tanto individuales como grupales, los espacios que van a estar permitidos y los espacios que van a estar prohibidos. Estos, pues bueno, van a estar prohibidos, puede ser porque son lugares peligrosos, lugares en donde, como son niños pequeños, pues son lugares que contienen escalones, lugares que pueden tener a lo mejor barrancos que son de extremar precauciones, ¿no? Entonces, de preferencia esto se le dice, ¿sabes qué? Son lugares que van a estar prohibidos y en esos no se van a entrar. Si entras, por eso llega la regla, si entras a esa parte o ese terreno que está prohibido, la regla dice que quedas eliminado del juego. Entonces el niño, para no salir del juego, no va a arriesgar y no se irá a la parte prohibida. Después vamos con los propósitos. En sí, ese es el propósito para llegar a dar la consigna o la información. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Se le explica al niño qué es lo que se va a hacer durante los juegos, cuál es el problema que se llega a resolver y cuál va a ser la dinámica del juego. La estrategia motriz. Esto, pues bueno, van a ser las decisiones a tomar por todos los niños, sobre todo con las acciones motrices que se llegan o sobre todo que se llegan a intencionar para darle respuesta a la situación problemática que se plantea. La comunicación motriz. Esta en sí nos va a llegar a definir cuáles son las posibles interacciones o relaciones que se van a dar entre los niños. Y pues bueno, puede ser tanto de cooperación como oposición o también de la unión de ambas, de una cooperación-oposición. Estas relaciones en sí nos van a determinar cuáles van a ser los roles y cuáles son las funciones que van a desempeñar cada niño durante el juego. Y pues bueno, van a hacer como roles fijos. Puede ser un rol fijo como ser, ¿sabes qué? Vamos a jugar a las atrapadas. Tú vas a ser perseguidor
Tú vas a ser Salvador y tú vas a ser el perseguido. Esas pueden ser durante todo el juego o pueden llegar a irse coordinando, irse variando. Ok, ahora quienes fueron perseguidores ahora van a ser los perseguidos y quienes fueron perseguidos ahora van a ser los salvadores. Así es, esta será la comunicación motriz que va a haber durante todo el juego. Las habilidades motrices, pues bueno, estas son las formas de ejecución de todas las acciones, mediante las cuales, pues bueno, se va a dar el logro de los objetivos que se llegan a proponer durante la actividad. Y los juegos motores se van a clasificar de distintas formas, ¿no? Estos, pues bueno, a partir de diferentes parámetros, pero la clasificación se basa más que nada en dos criterios, que es la interacción motriz. Y esta, pues bueno, se distinguen tres tipos de juego. Tenemos primero los juegos psicomotores o en solitarios, que aquí como somos, solamente va a ser una persona, no van a presentar ningún tipo de interacción. Los niños pues sabemos que no interactúan de forma directa consigo mismos. Es más fácil interactuar con compañeros porque es más riguroso, llega a haber competencia entre los niños y pues bueno, por eso. Aquí sobre todo se va a ejercitar las capacidades y el dominio de la propia corporeidad, que es lo que yo puedo hacer. Sé que puedo hacer esto, ok, pues voy a adentrarme hasta esto porque sé que estas son mis habilidades, ¿no? Como yo lo conozco, yo sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer, mis limitaciones. Tenemos a los juegos con motores que en sí, estos son cuando los niños buscan de alguna forma resolver con alguna acción. Esto con algún otro compañerito sin llegar a tener una acción de oposición o cooperación, ¿no? Aquí no hay no hay rivalidades, por así decirlo. No existe los bueno, va a haber un ganador, va a haber un perdedor, o si todos cooperamos, todos ganamos, todos perdemos, no, aquí solamente es con el fin, pues bueno, de, de crear esta convivencia. Y tenemos a los juegos sociomotores, que a comparación de los comotores, son aquellos que sí van a exigirnos una interacción entre los niños y estos sí ya van a tener algunos juegos de oposición, que igual, qué equipo es el mejor, eso, y comparativos que en sí, que van a buscar entre todos cuál es una estrategia que vamos a llegar a tomar para decidir cuál es la forma de que todos vamos a hacerlo para llegar hasta el fin del objetivo, de los objetivos que vamos a plantear de la actividad. Estos son los juegos de interacción. Tenemos también al segundo punto que es de la clasificación, la relación con el medio. Estos se centran en dos tipos de juegos o dos clases de juegos. Tenemos como número uno los juegos en un medio estable y estos en sí pues bueno van a estar relacionados con el jugador en un espacio que no llegue a dar incertidumbre. Es un espacio que ok, lo conozco, sé que me siento cómodo en él, he jugado varias veces en este espacio y pues bueno estoy confiada o estoy establecida, ¿no? Esto se llega a asociar mucho con la repetición y con el dominio de la propia corporeidad, porque como ya conozco el lugar, sé que no hay riesgos y pues bueno, ya me la sé de arriba para abajo, dijeran. Y tenemos a los juegos también en un medio inestable, que estos crean incertidumbre, porque en sí es un espacio que va a crear cierto estrés en los niños, ¿no? Las condiciones de terreno van a cambiar mucho, van a ser variantes, esto dependiendo de la regularidad. Puede ser que los niños estaban acostumbrados a siempre estar jugando, no sé, en concreto, en la cancha, ¿no? Y pues bueno, en la cancha que jugamos, hacemos salto de cuerda, brincamos aros, jugamos con la pelota, jugamos con botellas, cosas por el estilo, que es difícil desplazarlas durante, eh, bueno, en esta superficie. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos a una superficie inestable? Digamos césped, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí no podemos, es más difícil llegar a saltar a la cuerda porque esta se llega a trabar
en las raíces del pasto o del césped. Eh, Patear al balón, ok, luego a veces igual por lo mismo se llega a atorar el pie, entonces es más difícil. ¿Qué es lo que se hace aquí? Ok, se incorpora o se adaptan los niños eh, a las diferentes irregularidades que llegamos a ver, a los diferentes tipos de suelo, a los diferentes medios que nos van a estar cambiando. Y aquí, pues bueno, ¿qué se hace? Aquí se crea la inteligencia motriz y sobre todo la aventura. Va a ser algo nuevo. No sé qué es lo que llega a pasar, pero sé que será algo bueno. Es lo que en los niños llega a crear. Y pasamos al tema número 4, al subtema, perdón. Este es cómo enseñar educación física en la educación inicial. Ok, ¿cómo llegamos a enseñar? Vamos a la parte modular. ¿Cómo llegamos a enseñarla? Vimos cuáles son todos los juegos, los tipos de juegos, cómo los niños se pueden llegar a relacionar, todo muy bien, pero ahora ¿cómo lo podemos llegar a? Pues bueno, esto es mediante las estrategias didácticas que sabemos que son importantes para poder llevar a cabo pues los objetivos o cumplir los objetivos que tenemos planteados. Número 1, ¿qué debemos de hacer? Reconocer y respetar el rol protagónico del niño. Aquí el docente tiene pues siempre la intervención, ¿no? Pero debe de ser la intervención a partir de que el niño lo vivamos como una persona activa o capaz de hacerlo por sí mismo. Vamos a estar nosotros interviniendo, pero siempre y cuando veamos que el niño realmente lo necesita. Aquí debemos de dejar al niño que él mismo cree este ambiente, que él participe, ¿no? Y que pues bueno, el docente debe de estar preparado para proponer situaciones o juegos que lleguen a, a incitar la exploración o también la búsqueda de nuevas acciones. Número 2, tenemos al uso de diferentes modalidades de comunicación y estas se ven vistas durante los juegos o las actividades de comunicación, que sobre todo llegan a ser de un carácter amplio o un plano que llega a ver desde lo verbal hacia lo gestual, ¿no? Ok, en este juego que vamos a hacer, me vas a decir con palabras qué es lo que ves en el horizonte, por ejemplo. Ok, yo veo tal cosa, veo que es amarillo, veo que es grande, tal, tal. Pero hay veces que vamos a estar utilizando, ¿saben qué? Ya no es por medio de la habla, ustedes por medio de gestos, van a darnos a entender qué es lo que sienten o qué es lo que están viendo. Esto también es una parte fundamental porque ¿qué es lo que pasa? Los niños van a tener una mayor capacidad para razonar y cómo intervenir. Número 3, vamos a tenerlos a acondicionar el medio para las actividades y los juegos motores. Pues bueno, estos más que nada van a ser de requerir unos espacios amplios, ya sea tanto dentro del aula como fuera, pero debe de ser un lugar amplio, que no tenga obstáculos que lleguen a ser difíciles para la realización de las actividades. Y estas sobre todo deben de ser organizar los espacios o considerarlos para todo tipo de condiciones climáticas. Ya sabemos que si llega a llover, pues bueno, no podemos hacer la actividad fuera, la tendremos que acondicionar adentro. Entonces, pues bueno, esto es más que nada para poder tener las condiciones exactas para las actividades. Y número 4, vamos a observar la acción motriz de los niños para llegar a conocer más que nada cuál es el desempeño de ellos durante la acción motora y cuáles van a ser las determinantes o limitaciones, también como las necesidades que llegan a tener los niños, ¿no? Sobre todo estar al pendiente siempre de ellos. Número 5, vamos a diferenciar las intervenciones didácticas. Esto entre una educación inicial y una educación final. Cómo venían, cómo van. Eso es lo que tenemos que ver. Es necesario que como docentes, pues bueno, en cada sección debemos de tomar en cuenta la apropiación de todos los contenidos de educación física, que esto es cómo comienzan en una educación inicial y cómo llegan a trascender.
Y pues bueno, tenemos como último punto entender a las necesidades o también a las diversidades. Esto en referencia a las necesidades de asistencia o de ayuda, qué es lo que el niño va a requerir, que el docente qué es lo que va a hacer durante el desarrollo de las tareas. Esto es complementario con el reconocimiento y el uso de la comunicación uno y 2, que son los puntos 1 y 2. Aquí se asocian y pues bueno, que todas las necesidades educativas que llegan a tener el niño, cuáles son, que como tienen diversidad, cuáles son las capacidades que como docentes nosotros vamos a llegar a intervenir. La presencia como docente que debemos de dar ante las diferentes condiciones, tanto de infraestructura como de equipamiento o también de los materiales didácticos que lleguen a favorecer. Aquí debemos de estar sobre todo profesionales, y profesionales digo que debemos estar siempre al pendiente de tener la mayor parte de instrumentación para poder llevar a cabo las diferentes actividades. Y pues es todo en cuanto al tema de la educación física y la contribución que llega a tener al desarrollo integral de los niños en la primera infancia. Espero que les haya gustado y pues bueno, esto es todo. Muchas gracias. Y esta es la bibliografía, educación física y su contribución. Muchas gracias.